Hola a todos, bienvenidos al curso Samplers y Muestreo. Mi nombre es Daniel de la Fuente. Hola amigos, bienvenidos a este noveno vídeo del curso Samplers y Muestreo, que hoy vamos a dedicar, como os dije en el último vídeo, a la creación de programas, pero de instrumentos. Recordad que en el último vídeo se lo dedicamos a la creación de un programa de baterías o de percusiones, que también puede valer. Y este se lo vamos a dedicar a creación de instrumentos, pues tipo piano, voces, guitarras, cuerdas, violines, etc. Bien, todo aquello que no tiene que ver con percusión ni baterías. Bien, os comenté que había unas ciertas diferencias entre los programas de batería y percusión y los de instrumento a la hora de plantearse desarrollar uno. Bien, pues vamos a explicar, y por eso vamos a dedicar este vídeo a esa faceta, la creación de esos programas de instrumentos. ¿Qué diferencia tenemos con lo que vimos en el último vídeo de la creación de instrumentos de batería y percusión? Vamos a ponernos manos a la obra y lo vais a ver enseguida. Bien, lo primero que tenemos en cuenta a la hora de crear un programa de instrumentos es que en general vamos a trabajar la mayoría de las veces, salvo que planteéis lo contrario, lo que busquéis es otro fin, un programa donde va a haber un solo instrumento. Va a haber un órgano, o va a haber un piano, o va a haber una flauta, o va a haber una guitarra, o unas voces, coros, por ejemplo. Bien, eso ya de entrada nos condiciona a la hora de plantear el programa. Una de las primeras cosas que os dije en el vídeo pasado es que al utilizar la batería varios instrumentos como el bombo, la caja Charles, sería conveniente, utilizando además multisampling de intensidades, sería muy interesante trabajar utilizando los grupos. Bien, en este caso no nos va a hacer falta utilizar los grupos, por lo menos en Kontakt. En otras plataformas tipo Akai sí era necesario crear grupos en función de la cantidad de muestras utilizadas. Bien, en caso de Kontakt podemos utilizar todas las muestras que tengamos muestreadas en el grupo 1 directamente, puesto que es un solo instrumento, y cuando ataquemos a parámetros como volumen, panorámico u otros valores, necesitamos que esos movimientos afecten a todo el conjunto del instrumento, no a una parte, como era el caso de la batería. Bien, partiendo de esa base podemos utilizar solamente un grupo. Otra de las diferencias enormes con el tema de las baterías y percusiones es que generalmente un instrumento, una muestra, va a estar ocupando generalmente una sola tecla del rango, por ejemplo C1 para el bombo o D1 para la caja. Bien, en el caso de muestrear instrumentos tendremos que ir utilizando muestras donde se van a ir repartiendo en diferentes teclas. Es decir, vamos a ampliar, por ejemplo, si una muestra pertenece a C3, seguramente le demos un rango de hasta si bemol anterior y hasta el re o el re sostenido o el mi siguiente.
Bien, es decir, una sola muestra va a ocupar varias teclas, varios rangos de teclado, ¿no? Varias asignaciones de nota MIDI. En ese momento ya el planteamiento de cómo plantear un programa ya empieza a ser diferente a cómo se hace con una batería. Bien, esa consideración me lleva a un punto que para mí creo que es importante y que vais a descubrir según vayáis viendo y editando programas, que no es otro que, dependiendo de las características del sonido que estéis que hayáis ampliado y que ahora estáis editando en un programa, os va a hacer falta mayor o menor cantidad de muestras para que el sonido quede, o el programa quede lo más real posible en función de esa variación de sonido, de afinación que puede modificar y puede falsear las muestras. Habrá ciertos programas, ciertos instrumentos en los que podréis utilizar un par de muestras por octava, repartidas por ejemplo entre Do y Sol, y luego otro Do y Sol para la segunda octava, pero os podéis encontrar también que eso, con muestrear dos muestras solamente por octava para un programa determinado, os sea no del resultado, puesto que a lo mejor ya la tecla Mi, la que está entre medias de Do y Sol, el resultado no os guste, ¿no? Ya empiece a pitufear, como se suele decir, o a hacer el efecto Darth Vader y no sea de vuestro agrado. Puede ser que según qué tipo de instrumento estéis haciendo vayáis a necesitar más de dos muestras por octava, por ejemplo, una en Do, otra en Mi natural, otra en Sol, otra en Si bemol. Por ejemplo, eso ya añadiría 4 muestras por octava. Este caso os lo voy a poner más adelante al final del vídeo con una muestra de voces para que veáis la problemática que os podéis encontrar con algunos instrumentos. Sobre todo, pues, ya os digo, con voces se nota muchísimo y con instrumentos solistas también. Bueno, lo vais a ver, bueno, lo vais a oír por vosotros mismos. En el caso de que con el que vamos a empezar, os voy a poner el ejemplo, y por simplificar un poco el vídeo, ya sabéis, tampoco quiero que sea un vídeo enormemente largo, puesto que aburre. He utilizado un sonido de un Roland Jupiter 8, un sintetizador, una especie de staccato, con sonido sinte, para que veáis un poco cómo se arma, cómo se organiza, cómo se crea un programa de instrumento. En este caso un sinte, un sonido de sinte. Sabéis que lo podéis hacer con lo que queráis, pero bueno, pues por ponernos el ejemplo, os he puesto este sonido de sintetizador de ese Roland Jupiter 8 para que veáis un poco claramente con este ejemplo. Ya sabéis que una imagen vale más que 1000 palabras. Cómo se organiza un programa de instrumento, lo vais a ver clarísimo. Alguno me podrá decir, bueno, pero es que a esto le faltan muchas más cosas. Sí, Kontakt tiene la posibilidad de meterle reverbs, tiene la posibilidad de meterle ecos, puede hacer miles de cosas que un Jupiter 8 antiguamente pues no hacía. Era un sinte analógico muy potente, pero carecía de esas características que sí tiene Kontakt. Bueno, eso lo podéis modificar vosotros luego. Ya os he dicho que sería muy interesante que si trabajáis con un sampler determinado aprendéis a conocerlo lo más posible. No es labor de este curso. La labor de este curso es enseñaros cómo funciona el sampler, enseñaros cómo manejarlo, cómo samplear, cómo editar y cómo organizar programas. El resto de cachivaches que tiene un sampler como Kontakt, bueno, pues sería demasiado extenso y demasiado obvio. Además, os digo, hay miles de tutoriales en internet, en YouTube, por donde os enseñan miles de trucos sobre Kontakt. No es labor de este curso.
Bueno, pues como ya os he dicho, la manera de plantearse el hacer un programa de un sonido, de un instrumento, es un poquito diferente a como hemos planteado el programa de las baterías. Vale, aquí la forma de atacar la programación es sensiblemente diferente, como ya os dije en el vídeo pasado. Bien, vale, vamos a crear el primer instrumento, el instrumento que con el que vamos a programar, bien, el que vamos a convertir en nuestro eh, programa creado por nosotros. Bien, bien, he cogido un sonido de un Júpiter 8 llamado Stack Echo. Bien, y ese es con el que vamos a trabajar. Vamos a pasarlo a sampler para tenerlo en sampler. Bien, como os dije el otro día, al ser un instrumento solo podemos trabajarlo completamente en el grupo, en un solo grupo. No hace falta que trabajemos en grupos, puesto que solamente es un instrumento, ¿vale? El sintetizador que vamos a crear con esas muestras que ya tengo guardaditas. Vale, nos vamos a ir a Mapping Editor, que es donde vamos a ir colocando las muestras que ya tengo preparadas del sonido de Júpiter 8, les digo llamado Stack Echo. Bien, y ya los tengo por aquí guardaditos en una carpetita. Ya los tengo editados, por cierto, ya tengo cortado, editado, con lo cual me he ahorrado un trabajillo a la hora de realizar este vídeo, ¿vale? Aún así, bueno, en el caso de que vosotros no tengáis editadas las muestras, os recuerdo que tendríais que ir aquí a Wave Editor e ir editando la parte de las muestras que os ha faltado por editar, bien sea de Start Point, de End Point, sea de normalizar la muestra, sea de hacerle loops. En el caso de sonidos con loops, bueno, pues tendréis que hacer los loops aquí y para que se queden guardados en el programa junto con el programa y el resto de las muestras, ¿vale? Todas las ediciones se quedan guardadas. Tendríais que editar y hacer esos loops sobre las muestras aquí en el Wave Editor. En este caso es un sonido tipo piano, bueno, piano, es un staccato, con lo cual no hace falta hacer loop, ¿vale? Bien, entonces vamos a ir colocando cada cosa en su sitio. Bueno, pues otra de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a trabajar esto es que dependiendo del tipo de sonido que utilicemos, vamos a tener que utilizar más o menos muestras por octava. ¿Qué quiere decir esto? Pues que habrá sonidos que dependiendo de su complejidad y de que se distorsionen más o menos en función de lo alto que toquemos o que modifiquemos el audio de esa muestra, nos hará falta más muestras para que ese sonido sea más natural, más parecido a lo que queremos hacer. Os explico. En este caso concreto que he utilizado dos muestras por octava. Si os fijáis, tengo la muestra en C1 y la muestra en Sol 1, y de ahí pasamos a la siguiente octava, es decir, Do 1 y Sol 1. Esto quiere decir que tengo dos muestras por octava, desde Do 1 hasta Do 6, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tal nos funciona. Puede ser que nos haga falta poner una muestra adicional, por ejemplo, en Mi natural y otra en Si bemol, con lo cual tendríamos 4 muestras por octava. Eso nos lo va un poco a decir el sonido, si se distorsiona mucho, según lo vayamos viendo. Si os digo que a sonidos más complejos os hará falta más cantidad de muestras por octava, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver cómo nos funciona este staccato eco a la hora de ir colocando esto aquí. Y de lo que ya os digo, tengo dos muestras por octava, en Do y en Sol.
¿vale? Vamos a ir colocando las cosas y vamos a ir viendo cómo suena. Bueno, pues vamos colocando la primera muestra, que sería la muestra en C1. Fijaros en un detalle que os parecerá sorprendente, pero fijaros que en el nombre de las muestras solamente he tomado una, es decir, una en cuanto a intensidad. No tiene el símbolo de forte, ni de piano, ni de mezzoforte. ¿Por qué? Porque solamente he utilizado una muestra para cada tecla. Si hubiera necesitado dos muestras, o hubiera preferido, que también lo podemos hacer, utilizar el C1 forte y el C1 piano, pues podríamos haberlo hecho perfectamente. Bueno, en este caso, al tratarse de un sonido de sinte, he preferido trabajar sobre una sola muestra, desde el rango de 0 a 127, ¿vale? La vamos a ir colocando. Esto sería C1, lo dejamos ya colocadito. Y ahí tenemos la muestra en C1 colocada. Bien. Le doy un poquito de volumen para que lo oigáis mejor. Bueno, tampoco hace falta pasarse. Ahí lo tenéis, el sonido en C1. ¿Qué era lo que os decía con respecto a la degradación del sonido? Que si lo pasáramos aquí, ya el sonido no sería el mismo. Esto ya no es el sonido que nosotros... En fin, por eso utilizamos varias muestras, ¿vale? Vamos a dejarlo hasta el mi natural, ¿vale? Y vamos a colocar el sol, staccato eco, en la nota sol. Esa sería la raíz, ¿vale? En la que tenemos puesta la nota. La que hemos muestreado. Bien, para no dejar este silencio, que son teclas que no suenan, como fa y fa sostenido, vamos a bajar de forma que cubramos todo. Tenemos una muestra en do y tenemos una muestra en sol. Y un poquitito más para acá. Aquí dejamos que actúe la muestra en do sobre re y mi, y sobre la muestra en sol dejamos que actúe en fa bemol y en fa natural, ¿vale? Es un poco como se plantea la programación, ¿ok? Seguiríamos en este caso con el C2, que lo colocamos en su sitio, igual, con el mismo procedimiento. Vamos a bajar esta nota, vamos a dejarla, a ver aquí, y cómo funciona esto. Bajaríamos el rango de la muestra tomada en do, 2, y lo bajamos hasta el si bemol. Aquí lo tenemos hasta el mi bemol también, ¿vale? Y lo mismo haríamos con la tecla sol 2, con el sonido sol 2. Ahí lo tenemos, cubrimos el espectro del teclado y dejamos que suba hasta la o si bemol, como prefiramos. Bien, aquí tenemos ya 2 octavas completas, casi. Bien, no la tenemos completa porque esto si bemol y este si natural no lo va a cubrir este do, el do 3. ¿Vale? Vamos a seguir trabajando. Do 3, que lo tenemos aquí. Lo colocamos en do 3 y hacemos el mismo proceso. Cubrimos el si bemol y dejamos que actúe hasta mi. Y subimos colocamos el sol 3 en su sitio, ¿vale? Y hacemos el mismo procedimiento. En este caso yo creo que este mi, vamos a ver si se lo dejamos a esta nota, a esta muestra. Vamos a probar a ver, ¿vale? Y aquí sí que tenemos ya octava y media casi cubierta. Vale, pues el mismo proceso, ya sabéis, C3, pues nos vamos a do 4, la colocamos en su sitio y le abrimos el rango hasta aquí, por ejemplo. Vamos a ver, sol
4. Sol 4 aquí bien colocadita. Y le bajamos para que cubra. Vamos a dejarlo así. Vamos a cubrir con esta para que tengan más o menos un mismo rango de teclas que cubran cada muestra, ¿vale? Por arriba y por abajo. Nos iríamos a Sol 5, que haríamos exactamente lo mismo. No, perdona, Sol 5 no, sería Do 5. Do 5, ahí lo tenemos, cubrimos el rango del teclado. Vamos a ver esa de ahí, nos vamos a Sol 5, ahora sí nos vamos a Sol 5. Colocada en Sol 5 y abrimos el rango de teclado. Vale, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar que esta nota de nuestra Do cubra también hasta Mi natural. Vale, de forma que sea más o menos uniforme. Y finalizaríamos con Do 6. Que en el caso de un sintetizador solamente cubriría esa última nota. Vamos a dejarlo así. Bien, lo importante en este caso ahora sería saber si nos distorsiona alguna muestra, si nos suena raro o no. Vamos a probar a ver. Pues nos suena fenomenal. Hacemos una pequeña pruebecita si queréis. A ver. Pues ahí lo tenéis. Ya tenéis salvado y guardado en sampler el sonido Stack Echo de Júpiter 8. Sí, os van a faltar efectos, reverbs o lo que queráis. Eso es añadido aparte, pero la parte del sampler, el sonido lo tenéis. Bueno, ni qué decir tiene que el siguiente paso sería, si estáis de acuerdo con vuestro resultado que os ha dado esta edición de programa de un instrumento, en este caso un sintetizador, sería por supuesto salvarlo, darle un nombre para que todo el trabajo que habéis hecho no se pierda, ¿de acuerdo? Tanto a nivel de lo que es de programación, de mapeo, tanto como lo que hayáis hecho en muestras independientes, en las muestras, en todos los trabajos de loops, todos los trabajos de edición de final y de principio, o los trabajos de ampliación, de maximización del volumen de la muestra. Todo lo que hayáis hecho aquí lo podéis corregir también a última hora, es independiente, lo tenéis aquí, lo veis, aquí están las muestras, podéis editar las muestras según necesitéis y bueno, pues eso, una vez realizado todo el trabajo, finalizado con éxito, solamente os queda darle nombre y almacenarlo. Se va a almacenar el programa junto con las muestras. Y todas las ediciones que hayáis hecho, todas las modificaciones que hayáis hecho, quedan almacenadas tanto de muestra como de programa. ¿De acuerdo? Bien, pues esa sería la culminación de cómo elaborar programas de instrumentos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya habéis visto las características principales de cómo organizar, cómo crear, cómo editar un programa de instrumento. Ya os he dicho, en este caso, un sinte. Bien,
os habréis fijado que la manera de plantear unas baterías, unas percusiones y cualquier otro instrumento que queráis hacer son sensiblemente diferentes a la hora de plantearte cómo hacer ese programa, ¿no? Hay otro tipo de cuestiones, como por ejemplo lo que se os decía en el vídeo, que es el plantearte también hacerlo multisampling, es decir, lo mismo que habíamos hecho para las baterías, recordaréis lo de las muestras piano, forte y mezzoforte, lo podéis hacer también con los instrumentos, y es más, es muy recomendable hacerlo en función de qué tipo de instrumento utilicéis, puesto que no van a sonar igual, como os dije, si se ejecuta o se graba de una manera más floja o de una manera más fuerte. Los armónicos cambian y el sonido cambia. Pero bueno, es un trabajo, hay que dedicarle tiempo a preparar un buen programa. Ahora entenderéis seguramente por qué las grandes librerías comerciales pesan tanto. Estamos hablando a lo mejor 3-4 gigas. Seguramente la mayoría de las librerías comerciales tengan muestra por nota, es decir, 12 muestras por octava, más si hay multisampling de intención, pues os podéis imaginar la cantidad de peso que lleva a hacer y edición que llevan esas grandes librerías que nos ocupan 4 gigas en disco duro y muchas veces en memoria. Bien, hay otras opciones de multisampling donde ahí sí que a lo mejor sería conveniente de utilizar a lo mejor ya grupos. Es, por ejemplo, si queremos tener, imaginad que en este sonido que hemos sampleado y editado del stack Echo de Roland, le quisiéramos añadir, por ejemplo, algo por detrás, un pad, un ambiente, también lo podríamos hacer. Podríamos utilizar el grupo 1 para hacer la muestra, o sea, el programa de ese sonido de Roland, y editar por detrás un sonido envolvente. Podríamos utilizar otro grupo para luego jugar con ellos en función de quién quiere que sobresalga, o si sobresale más o menos uno u otro. Eso sería otro concepto de multisampling que también podéis utilizar, muy interesante a la hora de plantear pianos con su ambiente o ese tipo de sintetizadores, de mezclas de dos sintes. El mundo de los samplers es muy abierto, como estáis viendo, y es muy interesante. Podéis hacer cosas muy bonitas, muy interesantes, y sobre todo hasta particulares, que solo tengas tú tus propios bancos de sampler, que no tenga nadie nada más que tú, a no ser que lo quieras compartir. Bueno, pues también se puede hacer. Pensad que tenéis una herramienta poderosísima para crear vuestros propios bancos de sonido. Bien, a continuación os voy a poner un ejemplo de por qué os decía lo del caso que os planteaba antes de utilizar más de 2 muestras por octava, irte a 4 muestras o a 5 muestras, dependiendo de cómo lo vierais. He elegido un sonido de voz, como os decía, que es muy característico, donde se va a notar muchísimo el efecto de subir un tono y que ya suene raro, o bajarle un tono y que suene raro. Lo vais a ver con las voces. Os va a pasar lo mismo con algunos instrumentos, ya os lo voy a decir, ya lo he dicho. Con instrumentos solistas os puede pasar eso, imaginar un solo de cello. Y a lo mejor sí que os conviene utilizar más de, a lo mejor utilizar 4 muestras, 5 muestras por octava. Es un montón de trabajo, pero la realidad se gana mucho en realidad, en sonidos reales, que el sonido suene mucho más real, el programa, esa muestra suene mucho más realista. Bien, os lo voy a poner aquí y vais a ver por qué os digo esto de que vais a ser vosotros mismos los que vais a encontraros con la disyuntiva de tener que utilizar más de 2 y de 4 muestras o 5 muestras por octava. Lo vais a ver ahora mismo. Bueno, pues por ampliaros la información sobre cuándo vais a tener que utilizar más de 2 muestras por octava, o con un rango de
más corto, de interválica, lo vais a oír vosotros mismos. Generalmente os va a suceder siempre que utilicéis instrumentos o sonidos muy delicados, por ejemplo solos, ¿no? Con las voces os va a pasar mucho, con las voces. Por ejemplo, también con sonidos tipo solo, por ejemplo, un solo de cello, un saxofón. Bien, os voy a poner un ejemplo con el tema de las voces para que lo veáis muy claramente. He cogido una muestra de voces y lo vamos a ver, lo vais a ver muy clarito. Lo coloco en C3, le voy a dar por arriba una octava y por abajo también. Bien, el sonido original es este, para que veáis un poco y podáis comparar. Bien, en el caso, ¿os acordáis que antes en el sonido de sintetizadores hemos dado como por quintas, ¿no? Fijaros cómo sonaría una quinta. Antinatural completamente. Si lo hacemos por abajo también lo mismo. Bien, suena completamente antinatural. Bien, vamos a darle, por ejemplo, si fuera una tercera, nos iríamos, el sonido está en do, lo vamos a poner en mi, a ver si nos llegaría al rango de mi. Es que suena antinatural. Por debajo nos pasaría lo mismo, voy a dar el si bemol por debajo, es decir, un tono menos. Ya lo veis que no, el sonido deja de ser natural. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en vez de tomar muestras en intervalos de cuarta y quinta, como por ejemplo do y sol, como hemos hecho antes con el sintetizador, seguramente tengamos que coger muestras cada tono y medio o dos tonos. Por ejemplo, coger una muestra en do, coger otra muestra en mi, coger otra muestra en sol, para que esos sonidos antinaturales no nos amarguen el programa, ¿no? Fijaros como ya digo que desvaría ya, simplemente con un tono suele ya sonar raro. Bien, eso os va a decir que hay ciertos sonidos donde vais a tener que utilizar más de dos muestras por octava. Ya os digo que lo vais a ver vosotros. El ejemplo más claro para escucharlo, en lo que os digo, es este caso donde hay voces. En las voces se nota muchísimo, sobre todo si son solistas. Bueno, ni que decir tiene que tendréis que aplicaros y sacar pues 4 o 5 muestras por octava mínimo para que os quede una muestra lo más natural y lo menos artificial posible. Bueno, os ha quedado claro, ¿no? Ahora entendéis por qué lo de las muestras por octava. Es una cuestión que vosotros mismos vais a decidir en función, como ya os digo, de la complejidad y de lo real que quede el sonido en función del tipo de sonido que sea y el tipo de programa y el tipo de naturalismo que encontremos, a naturalidad a la hora de mover ese sonido por el rango de teclado. Bien, yo, si me perdonáis, siempre que hablo de estas cosas no dejo de acordarme de nuestros primeros tiempos, aquellos famosos donde los que andábamos con samplers andábamos siempre cargados con maletines de disquetes de 3,5, aquellos que no eran
afortunados poseedores de tarjeta de comunicaciones casi en su sampler conectado a un disco duro externo para poder almacenar ahí sus memorias y todo, buscando que todo entrara en un disquete y que todas las cantidades de muestras, a ver cuántas muestras metías que te permitía tu memoria meter para un sonido determinado, ¿no? Esas peleas que teníamos con la RAM del sampler y con las capacidades que teníamos entonces, los disquetes de 3,5, a ver si nos entraba todo ahí y si no teníamos que andar troceando los programas en varios disquetes. Bueno, afortunadamente todo eso ya pasó a la historia, vosotros no tenéis que pelear ya con eso y bueno, pero de vez en cuando se acuerda uno esos maletones de disquetes y de discos duros que llevaba uno por ahí y, en fin, se pone nostálgico. Pues con esto ya casi estamos terminando el curso de samplers. Espero que os haya quedado todo clarito cómo organizar estos programas de instrumentos. De todas maneras, ya sabéis, cualquier duda, no tenéis más que escribirme abajo, yo os voy a contestar, os contesto a todos. Cualquier mensaje de duda que tenéis o incluso muchas gracias a algunos de vosotros que me estáis mandando mensajes de agradecimiento por compartir y realizar estos cursos. Simplemente deciros que los hago con todo el cariño para que tengáis toda la información del mundo y que no tengáis que pasar por lo que pasábamos algunos en esos años donde no había apenas información, todo era carísimo, lo que venía en inglés de Inglaterra, si tenías un sitio donde poder comprarlo y que te lo mandaran a casa. Y bueno, ojalá hubiera tenido yo un Daniel de la Fuente en los años 80, 90. En fin, muchísimas gracias, os reitero vuestros mensajes pues eso, de agradecimiento, que sepáis que lo hago con todo el cariño y comparto todo lo que tengo. No me guardo nada en el tintero. El próximo vídeo os voy a dar un par de truquillos para el tema de cómo organizaros las memorias. Las memorias no, los bancos de sonido, cómo organizarlos, sobre todo en el tema del ordenador. En función de que tengáis un volumen de librerías enorme y que tengáis que a ver cómo lo organizamos para no volver ni petar el ordenador, ¿no? Y volverlo loco. Bien, pues sí, y me gustaría hacer un homenaje a aquellos samplers vintage que nos acompañaron durante aquel tiempo, que eran nuestras pesadillas económicas para poder adquirir, pero cuando lo teníamos, lo que hemos disfrutado con ellos. Eso será en el próximo vídeo. Recordar, si tenéis cualquier duda, me escribís, que yo os voy a responder, os respondo a todos. Y suscribíos, por favor, compartidlos con gente que conozcáis que necesite esta información. Cuanto más grandes seamos, a más gente llegará toda esta información que yo os brindo de manera gratuita y de manera muy cariñosa, ¿no? Compartirlo, ayudarnos un poquito. Sergio y yo os estaremos muy agradecidos en la medida que todo este esfuerzo suponga una recompensa moral de que, bueno, pues que cada día haya más gente de que pueda disfrutar de este banco de conocimientos que ponemos a vuestra disposición. Muchísimas gracias y esto, bueno, ya sabéis, mi nombre es Daniel de la Fuente y esto es Samplers y Muestreo. Hasta el próximo vídeo.